Bueno, a ver, los quiero ver. A ver quiénes están conectados. Hola, 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 hola. Hoy vamos a hablar de programación neurolingüística y vamos a acoplarlo o vamos a anicharlo a todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Así que bueno, sin más, ¿estamos preparados? ¿Vamos a arrancar? Bueno, mientras se van conectando, les comento, para quienes no me conozcan, mi nombre es Miguel Barrios, soy consultor empresarial, soy autor de varios libros. Hoy vamos a centrarnos más que nada en lo que tiene que ver con alquimia mental, porque vamos a hablar programación neurolingüística y yo en este libro utilizo muchas herramientas de transmutación mental, de programación neurolingüística y diferentes tipos de herramientas, entonces vamos a enfocarnos netamente en lo que tiene que ver con PNL. Así que quien quiera conectarme en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, en Instagram o inclusive también en YouTube como Miguel Barrios Oficial. Pero bueno, acá lo más importante es que puedan seguir a Centuria Solvich. Nuestro Instagram es Centuria Solvich _oficial. Y si ya estás en el canal de YouTube y todavía no estás suscrito, suscríbete primero, toca la campanita para que todas las notificaciones de los vivos que hacemos, las clases y todas las novedades te puedan llegar, ¿sí? Claudia Elena González Pérez, ese Claudia. ¡Ah! Claudia con ese, ¿cómo están? Bienvenida, Clau. Abrazo enorme a Ezequiel. Qué placer verlos, chicos. Placer verlos acá en el chat. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿qué es la programación neurolingüística? Yo lo voy a acotar como PNL, pero las siglas son programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, siempre que diga PNL, voy a estar refiriéndome a programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un conjunto de técnicas y modelos que ayudan a las personas a mejorar la comunicación, su aprendizaje y su desarrollo personal. ¿En qué se basa? Se basa en la idea de que el lenguaje y la forma en que se utilizan influye tanto en las emociones, en los pensamientos y en las acciones de las personas. Recordemos, hay una premisa que yo siempre la menciono y tiene que ver con los pensamientos. Si nosotros tenemos una antena receptora en el medio de nuestras orejas y esta antena receptora capta todo lo que sucede en el éter, ¿sí? Entonces, para que yo pueda captar todo lo que está sucediendo a mi alrededor, o mejor dicho, todo lo que vaya a captar que está sucediendo a mi alrededor, va a estar vinculado netamente con mi frecuencia vibracional. Si no me quiero poner muy técnico, pero sí esto lo pongo como preámbulo para que entendamos este aspecto. Entonces, ¿cómo estoy nutriendo mi mente? Mi mente es como una suerte de jardín. ¿Cómo nutro mi jardín? ¿Sí? Veo información, leo diarios, noticias nocivas, cosas que me hacen mal, o nutro mi mente, mi jardín, con cosas que hagan florecer mejor a mis flores, a mis plantas, a mi jardín, que crezca saludable, verde, abundante. Entonces, todo está vinculado con el tipo de información, ¿sí? ¿Cuál es mi fuente de información? En realidad, la fuente de información es uno de los elementos más importantes que tengo que tener, no solamente en materia de ventas, sino como ser humano, ¿sí? Entonces, poniendo esto como preámbulo, ahora sí, aclaro, los pensamientos, si todo lo que yo vaya a pensar durante el día de hoy, lo que pensaste ayer y lo que estuviste pensando en estos días, es lo que te trajo hasta acá, lo que hizo que transforme tu realidad, te guste o no te guste, para bien o para mal, pero nosotros tenemos un poder creativo y ese poder creativo está netamente ligado a todos los pensamientos que hemos tenido y estamos teniendo, y si queremos cambiar lo que está a nuestro alrededor, lo que tenemos que cambiar son nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, volviendo a ese punto, los pensamientos van a generar una emoción dentro de nosotros y esa emoción va a ser lo que nos va a movilizar y va a hacer que las acciones que hagamos o sea, que tengamos en consecuencia van a ir ligadas directamente a lo que pensamos en primer lugar y a lo que sentimos, a las emociones que nos movilizaron posteriormente, porque eso va a ser lo que yo vaya a hacer, las acciones que vaya a generar. Entonces, esta idea de que se basa en la idea en que el lenguaje y la forma en que se utiliza influyen las emociones, los pensamientos y las acciones de las personas, tiene este preámbulo que lo quería aclarar, ¿sí? El PNL se puede aplicar en distintos ámbitos como la educación, como la terapia, como el coaching y para el desarrollo personal.
Para todos estos elementos, nosotros en este caso lo que vamos a hacer es aplicarlo directamente a lo que es los aspectos de negociación dentro de lo que es bienes raíces. Pero bueno, básicamente en las ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener más resultados. Entonces vamos a utilizar estas herramientas a nuestro favor, porque ya existen y que no nos hagamos de estas herramientas, que no las pongamos en práctica, que no tengamos uso de ellas, realmente es un autolimitante, es un autolimitador que no es necesario que lo desperdicies. Si yo todo lo que vaya a aprender en esta clase me pongo o sea, lo ejecuto automáticamente, díganme que los resultados que van a percibir van a ser siderales. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la relación entre la programación neurolingüística y el rubro inmobiliario, ¿sí? Aplicando los tres pilares de la programación neurolingüística, vamos a ver lo que es visual, el campo visual, ver el resultado, la propiedad y el futuro. Esto es el número uno. El número dos, estamos hablando de lo auditivo. Escuchar las necesidades del cliente, su tono de voz, sus patrones. Desde ahí yo puedo empezar a analizar todo lo que, sus miedos, lo que lo impulsa. Bueno, un montón de cosas que nosotros ya vimos en la clase anterior que tiene que ver con el perfilamiento. Pero todo esto es producto del auditivo. Entonces, hoy lo vamos a ver desde la perspectiva del PNL. Pues, kinestésico, las sensaciones y emociones, tocar una propiedad, sentirla y todo lo que me permita abarcar este campo, lo que me permita desarrollar este campo, si el campo kinestésico. Vamos a ver un ejemplo. Esta clase vamos a ver mucho ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo visual, imagina cómo se verá tu familia disfrutando de este hermoso jardín, ¿sí? Estamos hablando de lo visual. Si nos enfocamos en lo auditivo, ¿qué tipo de ambiente busca su hogar? ¿Más tranquilo o más vibrante? Si yo estoy haciendo una pregunta que está, eh, digamos que está enfocada en lo que es el aspecto auditivo. Y en lo que es kinestésico, ¿cómo se sentiría caminar por estas habitaciones? ¿Le gustaría la sensación de estos acabados? ¿Sí? Y ese tipo de preguntas a mí me permite poco a poco ir guiando al cliente mentalmente hacia el lugar que quiero. Ahora yo quiero que vean esto, les voy a dar 2 minutos, no más, 2 minutos, y quiero que hagan ejemplos ustedes con sus proyectos, con sus propiedades, ¿sí? Por favor, hagan 3 preguntas que podrían hacer utilizando el campo visual, el campo auditivo y el campo kinestésico. Les voy a dar 60 segundos, no más, ¿eh? Ahí los dejo. A ver, a ver. Hola Eli, aprovecho para saludarte. Hola Oscar. Hola Carlos. Confírmenme, por favor, si hay audio. Ahora sí. Muchas gracias, Eli. Gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Bueno, aprovecho para saludar a Eli también. Perdón, técnicas de PNL aplicadas a las ventas inmobiliarias. Rapport, crear una relación de confianza con el cliente. Ejemplo, si el cliente es una persona detallista, puede resaltar las características específicas de la propiedad y si es una persona más emocional, tendríamos que hablarle de los beneficios a largo plazo para su familia. Por ejemplo, usted como profesional en X área. Vamos a suponer que el cliente, bueno, no importa, o sea, en la área que se dedica el cliente, su profesión, siempre que podamos adaptarlo, hacerlo como un traje a medida, va a ser mucho mejor. ¿Qué le parecería invertir en una propiedad que también le brinde tranquilidad y seguridad? ¿Sí? Anclajes. Usar palabras o gestos que activen emociones positivas en el cliente. Para los anclajes yo les recomiendo una serie muy buena que está en Netflix que se llama Billions, ¿sí? Bueno, no les voy a hablar, no la quiero spoilear, pero bueno, digamos que Bobby Axelrod eh, es una persona que maneja un fondo de inversiones y utiliza, primero averigua obviamente qué es lo que busca cada persona, qué es lo que quiere, y después para esto lo averigua antes de hacer un trato o antes de pedir algo a cambio. Entonces, una vez que sabe qué necesidades tiene la persona con cual va a tener una reunión, utiliza muchísimo esta técnica, anclajes. Así que bueno, se la súper recomiendo, bien al caso, por eso la menciono. Ejemplo, cuando el cliente muestra interés, podrías usar una frase como, veo que esto le interesa. Imagine cómo sería vivir aquí, con este entorno tan tranquilo.
siempre asociamos el interés del cliente a sensaciones positivas. Obviamente que para lograr esto, nosotros lo que necesitamos es haberlo hablado previamente, haber captado sus inquietudes, las cosas que les gusta, qué cosas impulsan las decisiones, sus patrones de conducta. Entonces, si tenemos todo esto, nos va a ser mucho más fácil poder aplicar lo que es la técnica del anclaje y obviamente también aplicar lo que es el report con el cliente. Pero bueno, para eso necesitamos tener esta información previa. Si no saben cómo perfilar un cliente, les recomiendo que vayan a la clase de la semana anterior que fue pura y exclusivamente de perfilamiento, ¿sí? Perfilamiento de clientes. Sigamos. Otra técnica, reencuadre. Acá nosotros lo que hacemos es cambiar la perspectiva. Cambiamos la perspectiva del cliente ante una objeción. Vamos a ver un ejemplo. Este precio está un poco alto. ¿Les ha pasado? Seguramente les pasó muchísimo que un cliente les dice que el precio está alto o que le parece que está un poco elevado de cara a lo que le estamos mostrando. Entonces nosotros ahí no enfrentamos al cliente, no entramos al choque, no friccionamos. Lo que nosotros siempre lo que hacemos es para aminorar esta objeción. Este precio es un poco alto, nos dice el cliente. Nosotros lo que decimos es, sí, entiendo que puede parecer un poco más, pero lo que realmente está invirtiendo es en una ubicación única, una plusvalía que crecerá con el tiempo y en una propiedad que no solo mantendrá su valor, sino que lo incrementará. Entonces lo que nosotros le estamos dando es valor y le ponemos el contexto de ese valor. Esto es un ejemplo, pero pueden utilizar cualquier tipo de ejemplo, ¿no? A lo que me refiero es que si el cliente percibe que el precio es caro, es porque no está encontrando valor. Entonces nosotros tenemos que darle ese contexto, tenemos que hacer ese reencuadre, ¿sí? Entonces, aplicamos esta técnica para que el cliente perciba realmente el valor y entienda por qué el precio, incluso cuando percibe el valor a través de esta técnica de reencuadre, hasta puede parecer que no solamente que es justo, sino que hasta si puede ver esa proyección, puede entender que en realidad está comprando mucho menos de lo que va a valer o lo que tendría que valer. Entonces, esta técnica es muy poderosa y la podemos aplicar de distintas maneras. Yo obviamente por una cuestión de tiempo les estoy dando solamente un ejemplo. Lenguaje positivo, cambiar frases negativas por positivas. Hay un montón. Bueno, pasa mucho también con los brokers, o sea, y con las agencias. No tiene que ver por la forma de vender, sino tiene que ver con la forma en la que somos, ¿sí? Muchas veces estamos acostumbrados a hablar en negativo, pensamos en negativo, entonces por ende hablamos en negativo. Este es un error que nosotros tenemos que corregir. Siempre tenemos que utilizar un lenguaje positivo, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de, este apartamento está lejos de la playa, decir, este apartamento no tiene una excelente vista y está a solo 15 minutos en auto de la playa. ¿Sí? Entonces, fíjense que estoy diciendo básicamente la misma información, pero lo digo con una connotación distinta. Tengamos en cuenta que las palabras son vectores que direccionan la mente de una persona. Yo a través de una palabra puedo direccionar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Yo puedo decirles, chicos, no piensen en una manzana, y por más que les haya dicho que no piensen en una manzana, ustedes no solamente que la pensaron, sino que hasta se la imaginaron, hasta el color de la manzana, ¿sí? Entonces, no importa si yo les digo que no hagan tal cosa, porque lo que les estoy diciendo es lo que finalmente van a hacer. Entonces, esa es la función de una palabra. Si ustedes están con un cliente y se enfocan en decirle algo negativo, inconscientemente, porque no es que lo hacen con esa intención, pero sin darse cuenta, están transmitiendo ese proceso de pensamiento. Si yo le digo al cliente, no, quédese tranquilo que acá no hay ningún tipo de fraude. Y a lo mejor al cliente en ningún momento se le pasó por la cabeza la palabra fraude, pero desde el momento que la mencioné, así sea, tratando de transmitir tranquilidad, ya se la estoy colocando en la mente. Entonces, cuidado con las palabras porque son muy importantes. Siempre utilicemos un lenguaje positivo. Y después, la manera en la cual decimos las cosas siempre tiene que ser con un lenguaje positivo. Esto me va a ayudar muchísimo porque me va a permitir precisamente ir guiando hacia el lugar que yo quiero y sobre todo para que el hilo conductor de la conversación tenga una dirección clara, precisa y esté precisamente en sintonía con el resultado final que yo deseo. ¿Sí? Vamos a avanzar. Casos prácticos y roleplay. Vamos a ver ejemplo número 1.
Cierre de venta con anclaje de emociones. Esto me encanta. Vendedor, ¿cómo se sentiría viviendo en esta propiedad? ¿Qué cambios traería a su vida diaria? Entonces, fíjense cómo yo a través de esta pregunta, el cliente responde imaginando su vida, pero obligo al cliente a que para responder tenga que pasar por ese proceso mental. El cliente se tiene que imaginar. Entonces, volvemos al punto que utilizo las palabras como vectores. Si hago que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, lo que estoy haciendo es que piense en cómo se sentiría viviendo en esa propiedad. Estoy utilizando la mente del cliente para que él pueda proyectar esas imágenes. Y después, ¿qué cambios traería a su vida diaria? Y entonces el cliente, si yo fui utilizando palabras y un lenguaje positivo, va a seguir orientándolo hacia esa dirección y va a pensar precisamente qué cambios positivos traería a su vida, ¿sí? Entonces, ese es el poder de las preguntas y poder utilizar un anclaje de emociones. Vendedor, ahora que ha visualizado lo que sentiría al vivir aquí, ¿está listo para dar el siguiente paso? Entonces, siempre hablamos de porcentajes, de probabilidades. Lo que hacemos de esta forma es aumentar nuestras posibilidades, aumentar nuestras probabilidades de éxito, ¿sí? De tener una respuesta positiva. Nosotros, en definitiva, lo que estamos haciendo es achicar el margen de error y aumentar el nivel de efectividad. Si yo tengo posibilidad de aumentar mi nivel de efectividad con este tipo de herramientas, las tengo que aplicar. No aplicarlas es dar ventaja. ¿Por qué doy ventaja? Estamos en un mercado muy competitivo, entonces dar este tipo de ventajas cuando son cosas que puedo utilizar realmente no tiene sentido, ¿sí? Tomemos cada una de estas y empecemos a ponerlas en práctica porque realmente cuando tienen que cerrar una venta, necesitan cerrar una venta, todo esto les va a aumentar muchísimo el nivel de efectividad, ¿sí? Siempre hablamos de porcentajes, achicamos del margen de error y aumentamos los niveles de efectividad. Entonces con esto ustedes están aumentando drásticamente sus niveles de efectividad a la hora de cerrar una venta. Vamos a ver un segundo ejemplo. Manejo de objeciones usando el reencuadre, explicando lo que vimos anteriormente. El cliente me dice, no sé si me conviene este crédito. El vendedor, entiendo su preocupación. Lo que este crédito le ofrece es una tasa fija por, no sé, lo que sea el caso, X años, lo que significa que tendrá estabilidad en su pago, sin sobresaltos y podrá disfrutar de un hogar sin preocupaciones. O sea, lo que básicamente estoy haciendo es darle un encuadre, un reencuadre, ¿sí? Volvemos a lo mismo, le damos contexto, porque a veces las personas tienen miedo, bueno, a veces no, la mayoría de las veces las personas tienen miedo, sobre todo si no son inversores muy sofisticados o no tienen tanta experiencia, ¿sí? Porque quizás una persona que está acostumbrada a invertir sabe manejar el riesgo, pero una persona que no está acostumbrada a invertir es una persona que quizás no sepa manejar tanto el riesgo. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es utilizar las objeciones, pero a través del reencuadre. Entonces el reencuadre nos permite redireccionar el pensamiento de mi potencial cliente y darle un giro hacia la dirección que yo estoy buscando, pero no porque quiera persuadirlo de manera negativa, sino porque le estoy sacando de esa zona de miedo, de esa zona de incertidumbre, para que el cliente se anime a dar ese paso. Porque si no, ¿saben lo que sucede? Los clientes postergan, 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 y cuando postergan tanto, finalmente o eliminan la posibilidad de comprar o de inversión o de tomar riesgos y siguen conservándose dentro de una zona segura. Entonces, nos anima a dar ese paso. Y la verdad es que cada negocio que, sobre todo la persona que lo hace para invertir, ¿no? Cada negocio que se hace en materia de inversión requiere un cierto grado de audacia. Y nosotros en ese aspecto lo que estamos haciendo es impulsar esa audacia en el cliente. Entonces, si el cliente me presenta una incertidumbre, un miedo, porque obviamente todas las personas tienen un poco miedo a la incertidumbre. Entonces lo que hago es clarificar. ¿Cómo lo hago? A través del reencuadre. Utilicemos el reencuadre precisamente para el manejo de las objeciones y vamos a redireccionar el objetivo el objetivo inicial que tenía el cliente.
Pero vuelvo a lo mismo. Para eso necesito información, ¿sí? La escucha activa, el perfilamiento y toda esa información que es necesaria para que cada uno de estos ejemplos puedan ser ejecutados con eficacia, ¿sí? Avanzamos. Estrategias de PNL para la persuasión en el cierre. Técnicas de lenguaje hipnótico. ¿Cómo usar ciertas palabras para activar la decisión del cliente? Vamos a ver un ejemplo. Ahora imagine por un momento que ya está viviendo en su nuevo hogar, disfrutando de cada rincón de la casa o departamento. ¿Cómo se sentiría al saber que tomó la mejor decisión? Volvemos a lo mismo. Estoy utilizando en este caso una técnica de lenguaje hipnótico. Yo estoy obligando a esa persona que digamos, para que me pueda responder, genere ese proceso mental. Porque en su mente, para darme esa respuesta, tiene que pasar por ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿escucharon esa frase? No, la verdad que ni siquiera se me pasó por la cabeza. Es porque realmente si alguien le dice que algo determinado no se le pasó por la cabeza, realmente lo es así. Entonces, ustedes acá le están obligando a que haga ese proceso mental y que precisamente pase por su cabeza no solamente el hecho de imaginar que ya está viviendo en el lugar, sino le estamos de alguna u otra manera direccionando hacia el punto de la decisión, de que tomó la mejor decisión. Lo proyectamos al futuro, mirando, observándose en el pasado, tras haber tomado la decisión y de manera positiva, porque la pregunta es, ¿cómo se sentiría al saber que tomó la mejor decisión? Entonces, esta técnica de lenguaje hipnótico es vital, es un arma secreta, ¿sí? Si no la apuntaron, apúntenlo, porque realmente es... No, hay un libro muy bueno que es de Julian Clarich, ¿sí? Que se llama Véndele a la mente y no a la gente, también se los recomiendo. Están utilizando una técnica que es muy difícil que falle. Entonces, todo esto aporta, todo esto ayuda, todo esto incrementa las posibilidades de cierre. Obviamente, una sola acción aislada no va a representar un resultado, pero si ustedes aplican cada una de estas técnicas o en su gran mayoría, dependiendo obviamente el contexto, la conversación y el momento, es muy difícil que no logren tener éxito. Después, obviamente, hay un montón de variables que juegan, ¿no? Que tienen que ver con lo que busca el cliente, si tenemos un producto adecuado, etcétera, etcétera. Pero si está dentro de lo que el cliente está buscando y pasa por nosotros la parte de la negociación, chicos, hágame caso, utilicen estas técnicas porque son muy, pero muy poderosas y van a hacer no solamente que aumenten exponencialmente su facturación y su número de ventas, sino que esto una vez que ya lo hagan de manera, o sea, como que ya lo apliquen de manera natural dentro de su estructura de ventas y su proceso mental a la hora de vender, créanme que el número de ventas va a ser exponencial. O sea, el número que van a lograr, si ya está teniendo resultados, van a tener muchísimos más resultados. Y si no están teniendo resultados, esto les va a permitir empezar a tener resultados. Entonces la diferencia va a ser muy, pero muy grande. Vamos a seguir con el poder de las preguntas. Las preguntas correctas ayudan a orientar la mente del cliente hacia la compra. Ejemplo, ¿qué es lo más importante para usted en este momento para tomar la decisión? Si yo le estoy preguntando qué es lo más importante para él o para ella o para ellos al momento de tomar esta decisión y logro que esta persona me lo diga, recuerden que la información es poder, entonces yo acá tengo un poder, pero en potencia, porque lo que va a importar acá no es solamente que yo tenga esta información y con ella tenga ese poder, sino es qué voy a hacer con esa información. Por eso les digo que la información es poder en potencia. Si ustedes esta información la saben orientar, direccionar y guiar hacia el punto que ustedes desean, el punto que ustedes quieren,
va a ser mucho más simple poder avanzar generando acuerdos, porque los acuerdos a ustedes los van a acercar poco a poco a un cierre general de la venta. Pero bueno, vuelvo y repito, hay que saber preguntar. Una pregunta clave en el momento adecuado puede hacer que vire la conversación hacia el lugar que ustedes desean. Y viceversa, y que pase las grandes oportunidades donde ustedes no supieron hacer las preguntas adecuadas, los va a alejar porque en el momento de querer cerrar una venta, no van a saber, no van a saber tocar ninguna fibra emocional, no van a estar utilizando las herramientas de programación neurolingüística. Entonces, al no utilizar toda esta parte neurolingüística del cliente, están contando con desventaja. Es crucial que sepan preguntar. Las preguntas adecuadas siempre les va a dar las respuestas que ustedes necesitan, pero tienen que saber preguntar. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta acá lo vimos, ¿cómo explicarlo? De manera eh, conceptual y con ejemplos. Vamos a hacer una síntesis ahora punto por punto, pero de manera más, eh, digamos, que ustedes lo puedan apuntar. Ahora lo que quiero es que apunten, ¿sí? Hasta acá lo que necesitaba es que ustedes vean, lo asimilen y después que en la práctica vean cómo lo pueden implementar, aunque sea un ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora... Ah, perdón, no se escuchó. Samuel Canté, saludos. Gregorio Canté, qué grande. Víctor Fernández, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Dale, ahí lo repito. Bueno, lo que decía entonces es que hasta acá lo que vimos es concepto y ejemplo, aunque sea un ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo lo pueden aplicar. Y ahora esta parte, estos últimos minutitos, lo que vamos a hacer es repasar brevemente lo que vimos, pero la idea es que lo puedan apuntar ahora. Ahora sí, si quieren tomar algo y tomar apunte, este es el momento. Entonces, vamos a empezar con el primero que fue, transforma tu forma de vender con PNL. Construye relaciones duraderas a través del report. El report es la base de una buena venta. Si conectas con tu cliente de manera genuina, se abrirá más fácilmente a ti y a lo que ofreces. ¿Sí? Entonces, el report es precisamente para conectar. ¿Sí? Es la base para que nosotros podamos llegar hacia el cliente de manera natural y que el cliente me vea como una persona que lo quiere ayudar de manera genuina y no como un vendedor que le quiere dar algo a costas de mi propio beneficio. No, el report es precisamente para tener esa conexión. Después, aprende a leer a tu cliente, observación y lenguaje corporal. Obviamente que esto lo estamos hablando si tengo la posibilidad de tener el cliente, pero si estoy hablando telefónicamente con el cliente, también puedo observar un montón de cosas. Quizás no de la vista, pero créanme chicos, si ustedes están llamando por teléfono a un cliente y están caminando de un lado hacia otro, se percibe ese movimiento. Si yo estoy hablando con un cliente y me estoy riendo, se percibe, ¿sí? Si yo estoy serio, se percibe. Si estoy acostado y estoy hablando con un cliente o estoy tirado en mi sillón, se percibe. Si estoy desganado, se percibe. No se ve, pero se percibe. Entonces, cuando hablamos de lenguaje corporal y la observación, no lo limiten solamente cuando tengamos la posibilidad de tener un cliente enfrente o lo vemos a través de un Zoom o alguna de las plataformas que nos permite tener un directo, ¿sí? Sino véanlo en todos los sentidos, porque si hablamos por teléfono con un cliente, también podemos observar o percibir su lenguaje corporal. La PNL te ayuda a identificar patrones en el lenguaje corporal y los gestos de tu cliente, lo que te permite adaptar tu estrategia de venta en tiempo real. ¿Qué decimos esto? Porque nosotros en tiempo real vamos a poder, ¿cómo explicarlo? En tiempo real podemos trabajar nuestra estrategia, se me lengua la traba. Si yo veo que lo que estoy diciendo no está teniendo un efecto en el cliente, porque veo que está displicente, que no está concentrado, que mira hacia otro lugar,
eh, o no sé, lo que haya percibido, o imaginen que estoy hablando por teléfono y el cliente me responde con monosílabos y cuando le hago una pregunta me responde pero algo muy general o percibo que no me está prestando atención. Entonces son cosas que a mí me permiten saber que no es por ahí o que tengo que aplicar otra cosa, ¿sí? Entonces hay un montón de elementos, miren, tenemos solamente una hora, pero vamos a suponer, yo estoy en una agencia inmobiliaria, viene un cliente, me saluda, ¿sí? Yo en el saludo voy a encontrar un montón de herramientas. Primero, si tuvo contacto visual. Segundo, si la persona respeta mi campo o no respeta mi campo. Hay personas que quieren mantener una distancia. Hay personas que no, personas que buscan el afecto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo soy argentino y nosotros en Argentina estamos acostumbrados a la calidez, a acercarnos, al abrazo. Y no en todos lados pasa esto, ¿sí? Estoy generalizando, no digo que todos, pero por lo general ya es una cuestión cultural, ¿sí? Y hay otras personas que no, que buscan el espacio, que buscan que respete su espacio. Entonces imagínense que una persona que se para frente de mí, me da la mano pero mantiene su distancia y yo quiero abrazarlo, obviamente estoy rompiendo su círculo. Si es una persona que no, que quiere su espacio. O vamos a imaginar que una persona me dice, no, porque lo que estábamos viendo, si ya me dice que lo que estaban viendo, me está dando un dato que es una persona visual. No, porque escuchamos, es una persona auditiva, ¿sí? Y bueno, con estos elementos a mí me permiten saber con qué tipo de persona estoy hablando. Si es una persona visual, me enfoco en la parte visual. Si es una persona auditiva, me enfoco en lo auditivo, ¿sí? De hecho, hay muchos problemas de pareja que suceden por esto, porque una persona es auditiva y otra persona es visual, ¿sí? No sé, a una persona le gusta que le digan lo que quiere escuchar y a otra persona le gusta que se lo demuestren, ¿sí? Entonces, ahí podemos generar un conflicto, pero bueno, llevándolo a la presentación, y en este caso cuando vemos a un cliente o tenemos la posibilidad de presentar un negocio, tenemos que ser certeros, porque la única posibilidad que tenemos es al inicio. Cuando yo me conecto por primera vez con un cliente, es la única oportunidad que yo tengo de poder saber. Si yo escucho un hola de un cliente, tengo que en esas décimas de segundo saber si ese cliente está tranquilo, si ese cliente está apurado, si tiene tiempo, si no tiene tiempo. No es lo mismo que un cliente que me diga hola, hola, y yo me tengo que dar cuenta que esa persona no está con todo el tiempo del mundo o que está con 10.000 actividades. Y si yo de repente escucho una persona que me dice hola, o sea, tengo que entender que esa persona está tranquila y yo no puedo empezar a hablar con toda mi euforia, con toda mi actitud, con todas mis ganas, porque voy a estar muy arriba de la energía que tiene ese cliente. Yo tengo que igualar, ¿sí? En esas décimas de segundo yo tengo que igualar la energía, ¿sí? ¿Cómo está mi cliente? Si mi cliente está allá arriba y yo estoy en mi oficina, en mi agencia, en mi oficina súper tranquilo y de repente escucho una persona que me atiende y está a 10.000 revoluciones, yo automáticamente tengo que elevar mi nivel de voz y tengo que adaptarla al cliente. Yo no puedo seguir en la pasividad y la tranquilidad de mi oficina, porque me va a cortar, porque no voy a conectar jamás. ¿Por qué? Porque él está en un estado, él o ella está en un estado y yo estoy en el otro. Entonces son todas cuestiones que tengo que analizar en décimas de segundo solo cuando escucho ese primer hola. Entonces, es un montón de información, sí es un montón de información, pero es efectivo. Si yo quiero aprovechar cada una de las oportunidades, este es el momento, ¿sí? Entonces, el lenguaje corporal me da muchísima información. Nosotros tenemos que comprar la atención del cliente la máxima cantidad de tiempo posible. Y si yo, desde el comienzo de la conversación, veo que no conecto, y va a ser muy difícil. A lo mejor me termina escuchando, pero por una cuestión de diplomacia, por una cuestión no sé, de buena persona, pero no porque realmente me esté prestando atención. Entonces, comprar la atención de un cliente y mantenerla son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, para esto la observación y el lenguaje corporal es vital. Genera confianza instantánea, anclaje emocional, ¿sí? Usa anclajes para crear una respuesta emocional positiva, como hacerle recordar momentos felices de su vida. Eso puede hacer que se sienta más inclinados a tomar decisiones impulsivas a favor de tu propuesta. Volvemos a lo mismo. Para esto tengo que tener información, ¿sí? Entonces, si yo
sé que esa persona ya ha comprado alguna vez, tuvo una experiencia positiva, tengo que ver también qué es lo que está buscando, si ya tuvo otras propuestas, qué cosas le gustó de las propuestas que tuvo, qué cosas no le gustó de las propuestas que tuvo. Entonces, toda esa información, si yo la recopilo y la utilizo, direccionándola hacia el lugar que yo estoy buscando, que es manejar el hilo conductor de la conversación, precisamente porque busco una orientación, un resultado. Si yo toda esta información que estoy capturando del cliente la puedo sintetizar, analizar y darle una dirección específica de acuerdo a ella, voy a ser mucho más certero a la hora que tenga que darle mi diagnóstico comercial, a la hora que yo tengo que darle una propuesta comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a ser efectivo, estoy conectando lo que está buscando con lo que yo tengo. Entonces, lo que está en el medio, que es la manera, el vehículo, la forma, va a estar 100% orientada a la información que recapitulé de mi cliente, ¿sí? Y eso me va a dar más herramientas para generar confianza y utilizar este anclaje, ¿sí? Entonces, uso anclajes para crear una respuesta emocional positiva y si nosotros lo llevamos a esos estadios en donde el cliente tuvo o buenas respuestas o buenas experiencias, lo que hacemos es aumentar nuestras posibilidades de éxito, ¿sí? Recordemos que siempre hablamos de porcentajes, entonces aumentamos nuestro nivel de efectividad, achicamos nuestro margen de error. Conectar de manera profunda con tus clientes es el primer paso para abrirles las puertas de la venta. Ahora vamos al punto número 2. ¿Cómo hacer que tu cliente tome acción ahora? No dentro de una semana, no dentro de un mes, no mañana, no, ahora. Utiliza el poder de las palabras, lenguaje positivo, y esto ya lo vimos, pero bueno, estamos repasando. Cambiar el enfoque de tus palabras es crucial. Usa frases como, este es el lugar perfecto para ti, en lugar de, este es un lugar, no sé, decente, o este es un lugar, no, este es un lugar perfecto para ti, ¿sí? Domina el arte de cierre suave. Utiliza preguntas que guíen a tu cliente hacia la acción, por ejemplo, ¿qué opinas si aseguramos congelando el precio del departamento apartando hoy? ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros lo que buscamos es que el cliente tome la decisión ahora, no dentro de una semana que después nos diga o que nos confirme, no. Si el cliente sabe que el departamento está en ventas, que hay otras personas que también van a ser parte del recorrido o que vamos a tener otras propuestas, y si vemos que le gustó, le cierra y está dentro de lo que está buscando, ¿qué opinas si nos aseguramos congelando el precio? Porque, no sé, nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en una zona que tiene muchísima plusvalía, entre un 15 y un 16% anual. Entonces, si le decimos, ¿qué opinas si nos aseguramos congelando el precio del departamento apartando hoy? Le doy la tranquilidad de que ese departamento que le gustó, al apartarlo hoy, ya está congelando el precio. Entonces, recordemos que los negocios se hacen cuando se compra, no cuando se vende. Entonces, yo cuando estoy recordando esto, le estoy recordando también que está comprando, que está tomando una buena decisión y que está haciendo negocio. ¿Bien? Entonces, ¿qué opinas si nos aseguramos congelando el precio del departamento, haciendo el apartado en el día de hoy? ¿Sí? Es una venta suave, es un cierre suave, no estamos forzando, no estamos... A veces yo conozco muchísimos vendedores que le cuesta muchísimo el cierre, que le cuesta tirar un cierre, que le cuesta entonces, utilicen esta técnica y les va a ser mucho más simple, les va a ser mucho más fácil. La clave está en que ustedes busquen el cierre, no esperen que el cliente les dé el cierre o que el cliente se cierre solo, porque no digo que no suceda, pero volvemos a los porcentajes. Se achican un montón las probabilidades de éxito, ¿sí? La técnica de la visualización ayuda al cliente a visualizar cómo sería su vida en el nuevo hogar. Esto hace que se sientan más comprometidos emocionalmente con la compra, ¿sí? Bueno, ejemplos ya vimos, pero es muy importante que repasemos esta parte. Entonces, utiliza el poder de las palabras, domina el arte del cierre suave y utiliza la técnica de la visualización. Vamos al punto número 3, pero antes,
vamos a recordar que cuando tu cliente empieza a visualizar su futuro con tu producto, el cierre está a un paso de distancia. Por eso tenemos que utilizar el proceso de visualización. Ahora sí, el punto 3. Convierte cada objeción en una oportunidad de venta. Recuadra las objeciones. El cliente te dice el precio es alto, nuestra inversión vale la pena con el tiempo. Por ejemplo, es una inversión que crecerá en valor, lo que la convierte en una excelente decisión. Reencuadren, redirijan al cliente al punto en el cual entiende el verdadero valor de la propiedad que le están presentando. Hacer esto es no solamente otorgarle más valor a lo que ya tiene la propiedad en sí misma, sino que el cliente no se enfoque solamente en el precio. A nosotros nos pasa mucho, nosotros las propiedades que tenemos están todas a 700 u 800 metros del mar, están todas dentro de un radio de 500 metros. Y a veces las personas nos dicen, sí, pero del otro lado, bueno, quienes no conocen Playa del Carmen, de la 30 hacia el otro lado están bastante más lejos de la playa. Entonces nos dice, tenemos más metraje, es más grande el departamento, o incluso más barato. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es hacer esta técnica de reencuadre y le decimos, mirá, está muy bien, tenés más metrajes, pero si lo querés para inversión, esta es la zona donde estás a solo 700 metros de la playa, estás a 5 minutos de la Quinta Avenida, estás en el corazón de Playa del Carmen. Entonces, si lo buscas para rentar, la persona que te vaya a rentar del otro lado necesita carro. Acá no necesita carro. Y a su vez, a la persona que le vas a rentar le da la posibilidad de que se mueva cuando quiera, el tiempo que quiera. Si se quiere ir todas las mañanas a la playa a caminar, lo puede hacer. Si se quiere ir por las noches a divertirse a la Quinta Avenida y venir sin preocupación a su departamento, lo puede hacer. Es decir, de alguna manera lo que le estamos diciendo es que el verdadero valor es lo que está debajo de la tierra y no lo que está arriba, ¿sí? Entonces, todo esto es una técnica de reencuadre para una objeción y el cliente entonces termina entendiendo la realidad y dice, bueno, viéndolo desde esa perspectiva, ya no me parece caro. Eso es el efecto que yo busco, ¿sí? O sea, que tenemos que buscar básicamente. Escuchar activamente. A veces la objeción no es el verdadero problema. Escuchar con atención lo que realmente preocupa al cliente puede ayudarte a responder de manera más precisa. Si yo estoy esperando que el cliente termine de hablar para darle mi respuesta, tengan en cuenta que le está fallando la escucha activa. Analicen eso. Siempre escuchen al cliente con total atención, con atención plena. No estén esperando que termine para ustedes decirle lo que tenían pensado previamente, porque se van a perder todo lo que el cliente diga, ¿sí? Utilicen siempre la información del cliente, porque las respuestas del cliente está en la venta, no en el speech, no en la estructura, no en lo que tengan para decirles, sino en lo que el cliente diga, en las preguntas inteligentes que hagan y sobre todo en las respuestas que vaya a dar a esas preguntas inteligentes, porque ahí tenemos la información para dar justo en el clavo, justo con lo que necesitamos, ¿sí? La información la tiene el cliente, no nosotros. Nosotros tenemos información, sí tenemos información, pero necesitamos que esa información y lo que tenemos cuadre con sus necesidades, con lo que busca, con sus impulsos, con sus deseos o con sus miedos. Demuestra empatía. Si el cliente duda por el tamaño de la casa, o el departamento o el financiamiento, valida sus emociones primero y luego resalta cómo la propiedad puede resolver sus inquietudes, ¿sí? Utilicemos, sea el apalancamiento, sea la plusvalía, sea lo que utilicemos, o sea el contexto, a nuestro favor. Denle contexto y darle contexto al cliente les va a permitir tomar las decisiones de manera más segura, tranquila y lo más importante, los va a convertir a ustedes en referentes, en una autoridad, ¿sí? En especialistas, porque lo van a poder guiar paso a paso de acuerdo a sus miedos, su certidumbre e incertidumbres. Entonces, ustedes van a ser la guía o el guía perfecto para tomar decisiones. Y eso no solamente va a hacer que generen un cliente, sino o sea, no solamente van a generar una venta, sino van a generar un cliente. Van a conservar una relación al mediano y largo plazo también. Incluso les va a permitir conseguir más referidos de parte de ese cliente.
Recordemos entonces, cada objeción es solo una oportunidad para demostrar el verdadero valor de lo que ofrecemos. ¿Sí? Tomemos así la objeción. Recordemos que si el cliente no nos da ninguna objeción, no nos presenta ninguna objeción, o no nos está escuchando, o no está barajando nuestro desarrollo o propiedad como una alternativa, o simplemente no está en el lugar, está presencialmente, pero no lo está en su mente está en cualquier otro lado. Punto 4. La venta no termina en el cierre, termina en el compromiso. Haz preguntas de compromiso. Pregunta cosas como, ¿cómo reaccionará tu familia cuando les des la noticia? Para que el cliente se sienta comprometido emocionalmente con la idea de comprar. La importancia de la consistencia. Asegúrate de que lo que dices al principio se mantenga constante a lo largo de la venta. Crea coherencia y confiabilidad. Cierra con una invitación a la acción. Esto es muy importante. En vez de simplemente preguntar si quiere comprar, hazlo sentir como una decisión natural. ¿Te gustaría firmar ahora o asegurar que no se siga mostrando a otras personas? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Tenemos que generar un plan de acción y cuando lo ejecutamos, creamos todo el proceso de la presentación. Cuando llegue la parte final, el momento del cierre de la venta, tenemos que hacer este cierre con una invitación a la acción. Si nosotros simplemente esperamos a ver qué nos dice el cliente, en alguna ocasión quizás pueda llegar a darle resultados, pero en las probabilidades, ¿sí? En los porcentajes, va a ser mucho menos. Hagamos el cierre, hagamos la invitación. Es más, yo les digo, ¿no es cierto? Cada director de ventas se encargará, pero yo siempre pido que por lo menos tengamos 3 cierres de venta. No forzosos, ¿sí? Pero tiene que ser parte de la presentación. Si no hay un cierre de venta, si no hay una invitación a tomar la acción, o sea, a cerrar, a que el cliente finalmente cierre, y estoy fallando, a lo mejor hice todo bien, pero si no estoy invitándolo a la acción, y me estoy perdiendo en la parte final la estoy regando, ¿sí? Porque no lo estoy invitando a tomar acción. Entonces, ¿te gustaría firmar ahora y asegurar que se siga mostrando esta propiedad a otras personas? Fíjese que no le estoy preguntando si va a comprar. ¿O qué opina? Bueno, ¿qué hacemos? No, no, no. Le estoy haciendo una pregunta, pero en esa pregunta lo estoy persuadiendo. Le estoy dando una suerte de estado de urgencia. Le estoy recordando que hay otras personas que también la quieren. Le estoy diciendo que, no sé, en otro ejemplo que di hace unos minutos, el precio va a subir. O sea, le genero la posibilidad de que el cliente cierre ahora. Entonces, todo esto me va a facilitar la tarea. Pero tengo que pedir el cierre. Con una técnica o con otra. Pero el cierre, pídanlo. Traten de que sea natural, no forzado. No busquen una presión. El verdadero cierre está en hacer que el cliente se comprometa con la decisión, no solo con la compra. Y ahora sí, punto 5. Es hora de dominar las ventas con estas poderosas técnicas de PNL. Son las 11. Bueno, les leo rapidito esta parte, no me quiero pasar de la hora. Visualización. Haz imaginar cómo se siente caminar por la playa cada mañana, tomando una taza de café en el balcón, despertar con esta vista. Esto es lo que hace a que el cliente le sea más difícil decir que no, porque lo está visualizando. Con el lenguaje hipnótico, como vimos los ejemplos, el lenguaje que genera imágenes mentales impacta de manera profunda, usa frases como cada mañana al despertar aquí sentirás, etcétera, etcétera, etcétera. Controla el estado emocional de la venta, la energía que transmites es la clave. Mantén una actitud positiva y entusiasta para que el cliente también se sienta motivado, ¿sí? El elemento emocional es fundamental, lo tengo que aprovechar, lo tengo que saber explotar, ¿sí? Domina la mente de tu cliente y vas a dominar la venta, ¿sí? Así que bueno, en conclusión final, con estos 5 bloques y las técnicas de PNL, no solamente van a lograr captar la atención de los clientes, sino que también influir de manera positiva en sus decisiones de compra. Recuerden que la clave está en entender y adaptar la comunicación a sus emociones y a sus necesidades. Bueno, ahora sí, chicos,
muchísimas gracias por estar conectados, muchísimas gracias por presentarse este jueves. Eli, muchas gracias a vos. Exactamente, aplicarlo, ponerlo en práctica. Besote enorme, Eli. Víctor, abrazo enorme. Samuel, Carlos, Oscar, Lili. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos todos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves a las 10 de la mañana, hora Quintana Roo, 9 Ciudad de México. Abrazo enorme. Y bueno, nada, acá estamos para lo que necesiten. Nos vemos. Muy buen jueves.